Hoy, reliquias que se cree otorgan el mayor poder conocido por el hombre. La capacidad de vivir para siempre. ¿No quieres que cualquiera pueda tener el poder de la inmortalidad? Del cáliz más codiciado de la historia. Fue tocado por Jesús. Este sería el objeto más valioso en la historia del mundo. Se dice que ha resucitado a varias personas. A una fuente milagrosa. Se dice que la fuente de la juventud aumenta la longevidad y proporciona curación. De hecho, estas aguas curativas podrían estar en múltiples lugares del mundo. Y una piedra mística que muchos han intentado crear. No solo se cree que la piedra filosofal otorga la inmortalidad, sino que también puede transmutar materiales básicos en metales preciosos como oro y plata, o incluso diamantes y gemas. Estos objetos sagrados han inspirado asombro durante miles de años. Ahora, las notables historias detrás de las maravillas sagradas más cautivadoras de la historia. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Según los evangelios, Jesús reúne a sus 12 discípulos para una última cena. En el centro de esta cena hay una copa ordinaria, que muchos creen que tendrá un poder extraordinario. El Santo Grial podría ser el recipiente más famoso de la historia, usado por la persona más famosa que jamás haya existido, en la cena más famosa. Hoy la llamamos la Última Cena. Se cree que tuvo lugar durante la fiesta judía de Pascua. La comida comienza con una bendición. Según el Evangelio de Mateo, Jesús distribuye el pan y dice a sus seguidores: tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Mientras se reparte el pan, levanta una copa de vino y dice: bebed todos de él, porque esto es mi sangre. Haced esto en recuerdo de mí. La copa aparece en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también en Primera de Corintios. Este es uno de los eventos más conocidos en toda la cristiandad. La noche en que una copa fue sostenida y bendecida por Jesús. Este simple acto ha creado una leyenda en torno a esta copa que ha durado más de 2000 años. No mucho después de la Última Cena, Judas entrega a Jesús a las autoridades romanas. Jesús fue arrestado, juzgado y ejecutado por crucifixión. ¿Fue Jesucristo una persona real? La mayoría de los historiadores creen que tal vez lo fue. Y este es el momento en el que el cristianismo es creado. Es realmente la creencia fundamental que se supone que tienes como cristiano. Es que murió y resucitó. Muchos historiadores creen que su crucifixión e incluso la Última Cena ocurrieron realmente como se describe en los evangelios. Es una suposición bastante lógica que Jesús haya usado esa copa en la cena. Y por supuesto, cualquier cosa que Jesús haya tocado sería muy valiosa. Pero la copa también es venerada por otra razón. Según la leyenda, el Santo Grial es un objeto con poderes mágicos. Es un objeto que se considera sagrado. Es un objeto que está conectado con la curación y potencialmente incluso con la inmortalidad misma. Es una reliquia sagrada, tocada por Jesús, pero ¿puede proporcionar la inmortalidad? Sería el objeto más valioso del mundo. Entonces, casi tan pronto como se menciona, el Santo Grial parece desaparecer. Uno pensaría que un objeto tan sagrado sería muy vigilado, pero cientos de años después de la crucifixión, el Grial desapareció de los registros. Entonces, ¿a dónde fue? Bueno, la primera opción es obvia. Tal vez no se guardó en absoluto. Puede que sea tratada como cualquier otra copa. Se lava y se guarda, se pierde entre las demás. Pero un texto medieval sugiere que la copa sobrevive. A finales del siglo XII, el escritor francés Robert de Boron escribió una carta a José de Arimatea, describiendo lo que fue el Santo Grial. José es también un personaje de los relatos bíblicos de la vida de Jesús. Aparece en los 4 evangelios, descrito como el hombre que saca el cadáver de Jesús de la cruz y lo hace enterrar. Antes de hacer esto, según Robert de Boron, recoge un poco de la sangre de Jesús en una copa. De hecho, en la copa, la misma que Jesús utilizó en la Última Cena.
En esa época, gran parte de Europa y de la cristiandad cree que José sí logró preservar el Santo Grial. Desafortunadamente, es aquí donde el rastro se enfría. A pesar de haber desempeñado un papel tan importante en la preparación y el entierro del cuerpo de Jesús, la historia de José de Arimatea en la Biblia termina en ese punto. No sabemos qué le pasó a José. No sabemos qué pasó con la copa. Y hay otro desafío. La Biblia nunca describe el Grial. No conocemos su tamaño, ni su forma, ni de qué material está hecho. Así que si nos fijamos en el arte medieval en Europa en este momento, había un montón de representaciones sobre el Santo Grial. Y en estas a menudo se ve ornamentado, oro, tal vez joyas incrustadas. Ahora, ¿habría sido realmente una copa que habría sido utilizada por un predicador judío pobre? Tal vez no. Los metales preciosos más comunes en ese entonces eran el bronce, el cobre y la plata. Pero la taza común y corriente era más bien de piedra o arcilla. Enfrentado a estos desafíos, no es de extrañar que el Santo Grial haya sido tan difícil de encontrar durante más de 500 años. Después de la muerte de Jesús, no tenemos ninguna prueba fiable que lo sustente. Hasta 570 después de Cristo, cuando aparece un relato escrito de un peregrino cristiano italiano anónimo. No sabemos su nombre, pero se llama el peregrino de Piacenza, el nombre de su ciudad natal en Italia. Y él va en lo que podríamos llamar un viaje organizado de los lugares santos. Los cristianos piadosos tuvieron un gran negocio de catering en el siglo VI. Va a Egipto, Siria, Mesopotamia, Palestina, y su destino final es Jerusalén. Cuando el peregrino de Piacenza llega, describe haber visto expuesta una copa de ónice que nuestro Señor bendijo en la última cena. ¿Es posible que esta sea la copa? Una copa de ónice habría sido extravagante, pero no se puede descartar. Y está en el lugar correcto. La última ubicación del Grial fue Jerusalén. También parece tener los poderes adecuados. Las leyendas describían las habilidades curativas del Grial y esta copa está asociada con el mismo tipo de milagros. Se dice que ha resucitado a varias personas de entre los muertos. Otro peregrino llamado Arcolf también ve una copa en la misma iglesia de Jerusalén. En su relato se permite a los visitantes tocar la copa para tratar de recibir algo de su poder para sí mismos. Pero no mucho después de la visita del peregrino de Piacenza, Jerusalén es tomada por los invasores musulmanes y los lugares santos cristianos y sus tesoros se pierden en su mayoría. Siglos después, en 2014, un par de investigadores españoles afirman saber qué sucedió con esta copa. Margarita Torres y José Ortega del Río publicaron un libro llamado Los Reyes del Grial. Afirman que una copa de ónice que era venerada por los primeros cristianos de Jerusalén fue llevada por los musulmanes a El Cairo, Egipto. Esta copa es entregada a un emisario español y más tarde pasa a ser propiedad del rey de España, Fernando el Grande, que se la da a su hija. Alrededor de este tiempo, llegó a ser conocido como el cáliz de Doña Urraca. Torres y Ortega del Río afirman saber exactamente dónde se encuentra. La copa reside en la Basílica de San Isidoro, en León, España. Una vez publicado el libro, la basílica recibe una inmensa afluencia de peregrinos y turistas, todos desesperados por ver este potencial Santo Grial. Según el libro, la copa data de entre los años 200 a.C. y 100 después de Cristo. En las entrevistas, Torre ha insistido en que se trata de la copa de Cristo. Pero muchos arqueólogos no están de acuerdo. Dicen que los materiales y las técnicas utilizadas sugieren que la copa se fabricó a mediados del siglo XI. También hay buenas razones para sospechar que el peregrino de Piacenza original pudo haber sido engañado. No veo una copa hasta 500 años después de la última cena. Esto es mucho tiempo sin explicar. Tal vez la iglesia de Jerusalén solo estaba tratando de conseguir gente en la puerta. Y lo que vio no era el verdadero Grial en primer lugar. Pero este no es el final de la historia de la Copa de Cristo. En realidad es solo el principio, porque hay muchos otros candidatos ahí fuera. Durante cientos de años, académicos y cazadores de tesoros han buscado afanosamente el Santo Grial. En la Edad Media se les une uno de los personajes literarios más famosos de la historia.
Las aventuras del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda son la leyenda medieval. Desde que se escribieron estas historias a principios del siglo XIII, Arturo, Lancelot, Merlín y Ginebra se convirtieron en nombres conocidos. Gracias a estos textos y a los libros y películas que inspiran, casi todos han oído hablar de la búsqueda del Santo Grial. Las historias de Arthur y compañía no son solo un escrito. En realidad son varios escritos por múltiples autores desconocidos. Fuesen quienes fuesen, lo que muchos de los escritores afirman es que las historias no son en realidad fantasía, sino relatos reales dictados a menudo por los propios héroes. Como muchas búsquedas del Grial, la del rey Arturo comienza con José de Arimatea. La leyenda cuenta que, tras José extraer la sangre de Jesús en el cáliz, fue arrestado y encarcelado, no sin antes esconder el Grial en su casa. José cree que todo está perdido, pero esa noche Jesús se le apareció y le entregó el cáliz diciéndole que será liberado de la prisión cuando llegue el momento. José pasó décadas encerrado, pero una noche fue liberado milagrosamente y no había envejecido. Este es el primer indicio de los poderes curativos y también de inmortalidad que otorga el Santo Grial. Según la historia, José y un grupo de seguidores toman la copa y huyen de Jerusalén. Llevan el Grial a Bretaña, supuestamente a un pueblo que hoy se conoce como Glastonbury, donde lo utilizan para fundir la primera iglesia de Gran Bretaña. Para guardarlo, José esconde el Grial en un manantial subterráneo. Aunque el rey Arturo nunca encuentra el Grial, eso no ha impedido que gente real busque en la zona mencionada en el cuento. Hay un lugar muy bien llamado el Manantial Rojo, que ahora también se conoce como el Pozo del Cáliz debido a la asociación con el Grial. Los arqueólogos han hecho algunas exploraciones y excavaciones y lo que encontraron en este lugar ha sido un sitio sagrado durante miles y miles de años. Curiosamente, se dice que el agua tiene propiedades curativas. Por ejemplo, hay un relato de 1750 en el que un lugareño llamado Matthew Chancellor afirma haberse curado del asma bebiendo el agua una vez a la semana durante 7 semanas. El alcalde de Glastonbury en aquella época, Thomas White, certifica esta afirmación. Se publica en una revista local al año siguiente. Y el 5 de mayo de 1751, 10.000 personas de todas las ciudades de Inglaterra se presentan para beber el agua del manantial por su salud. Nunca podremos probar lo que hay ahí abajo. El pozo ha sido excavado a unos 9 pies de profundidad. La fuente está potencialmente a kilómetros por debajo de eso. Podemos ver que muestra lo mucho que la gente ha querido creer que el Santo Grial es real. Pero es poco probable que José pudiera haber viajado a Gran Bretaña. Es poco probable que el rey Arturo y sus caballeros existieran. Pero solo el indicio y la esperanza de que algo se esconde en el fondo de este manantial ha sido suficiente para mantenerlo como destino durante siglos. Mientras tanto, hay otro famoso grupo de caballeros también asociados con la leyenda del Santo Grial. Es imposible hablar de la historia del Santo Grial sin mencionar a los templarios. Los caballeros templarios se fundan durante las cruzadas como una orden militar dependiente del Papa. El Papa Inocencio II encargó a los templarios la protección de la Tierra Santa de Jerusalén y sus alrededores, así como los objetos religiosos. Los templarios establecieron su cuartel general en el Monte del Templo, donde el rey Salomón construyó su templo 2000 años atrás. Según un relato, es aquí donde los caballeros encuentran el Santo Grial. La mayor parte de lo que sabemos sobre los templarios y el Grial procede de los escritos del siglo XIII de un hombre llamado Wolfgang von Eschenbach en un cuento llamado Parzival. Von Eschenbach trabajó supuestamente a las órdenes de un caballero alemán que luchó con los templarios. Sus escritos se basan en entrevistas de primera mano con este caballero, así como en una copiosa investigación. Según von Eschenbach, los templarios poseyeron el Santo Grial durante muchos años. Estar en posesión del Santo Grial es como estar en posesión del agua de la vida, y el agua de la vida puede sanar. Esa fue una de las razones por las que fueron capaces de salir victoriosos en numerosas batallas. Esta puede ser la razón por la que son capaces de prosperar y aferrarse al poder. Pero si los caballeros tienen el Grial, ¿dónde podría estar?
Los templarios poseían un montón de tierras en toda Europa, por lo que la búsqueda podría llevarnos en muchas direcciones, pero una de las teorías más populares se encuentra en Escocia. Hay una iglesia cerca de Edimburgo llamada Capilla Roslin. Fue fundada en 1446 por Sir William Sinclair. Se cree que Sinclair es el último de una larga línea de descendientes de los caballeros templarios. Sin duda, Sinclair procede de un linaje con mucha historia. Uno de sus antepasados luchó en la batalla de Hastings con su primo Guillermo el Conquistador. Otro fue uno de los señores encargados de transportar el corazón del rey escocés Robert de Bruce a Tierra Santa tras su muerte. Hay un rumor de que Robert de Bruce era un templario. La capilla Roslin presenta símbolos que podrían ser templarios, pero lo intrigante es la cripta. Los visitantes de la capilla pueden descender por una escalera trasera que conduce a una entrada sellada. Nadie sabe exactamente qué hay, pero algunos creen que más allá de la tumba de William St. Clair hay una bóveda religiosa que contiene tesoros templarios, incluido el Santo Grial. Pero desde el siglo XIX, las excavaciones en la cripta han sido estrictamente prohibidas. Una excavación podría poner en peligro los cimientos del edificio, y el misterio es probablemente lo que hace que la gente siga entrando por la puerta. Lo cierto es que la Capilla Roslin es solo una de las muchas iglesias europeas que se han beneficiado de una asociación con el Santo Grial. Algunas iglesias afirman activamente tener el Grial, otras simplemente permiten que la gente haga sus propias suposiciones, pero según algunos reportes, hay hasta 200 santos griales en toda Europa. Entre los más famosos se encuentran el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, en España, y el Sacro Catino de Génova, en Italia. Hay al menos un punto conflictivo en todas estas afirmaciones. La mayoría de estos candidatos al Grial no están asociados a ningún milagro. Se supone que el Grial posee grandes poderes, ¿verdad? Así que hay muchas copas con muchos poderes. Pero hay una copa que afirma tener poderes y que actualmente se expone en una iglesia de la localidad española de Ocebreiro. Se desconoce el origen de esta copa, pero según esta iglesia, en el siglo XIII se utilizó para ofrecer la comunión a un campesino llamado Juan Santín. Cuando el sacerdote le da la comunión, el pan y el vino se convierten en carne y sangre en la copa. Tan alarmados están estos dos hombres que huyen, abandonan la ceremonia. Durante 100 años la copa, llena de la sangre y la carne, permanece expuesta, impoluta. El milagro fue certificado por el Papa Inocencio VIII y la propia reina Isabel visitó la iglesia y verificó su autenticidad. Hoy, la carne y la sangre han desaparecido, pero la copa aún puede verse. ¿Qué podemos pensar de todas esas copas que circulan por Europa, en las que cada ciudad afirma tener la auténtica? Hasta que alguien no llene una, beba de ella y se convierta mágicamente en inmortal, identificar el Grial va a ser bastante difícil. El Santo Grial es probablemente el artefacto más famoso jamás asociado a la vida eterna, pero no es el más antiguo. De hecho, hay una maravilla que algunos dicen que se remonta a la antigua Grecia. Y al igual que el Grial, la gente ha llegado a extremos increíbles para encontrarlo. La fuente de la juventud, un manantial eterno que podría concedernos el poder de vivir para siempre si tan solo pudiéramos encontrarla. Una de las primeras menciones de un lugar así proviene de los relatos de Alejandro Magno, quien supuestamente buscó la fuente en el siglo IV a.C. Algunos creen que incluso se menciona en la Biblia. En el Evangelio de Juan se describe un baño curativo, el estanque de Betesda, que parece tener todas las características de la fuente de la juventud. Pero la historia más famosa sobre la fuente de la juventud es de un conocido explorador católico español, Juan Ponce de León. Ponce de León nace en 1474. Aunque se desconoce gran parte de sus primeros años, adquiere cierta notoriedad en 1493. Es uno de los 200 llamados caballeros voluntarios que acompañaron a Cristóbal Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Aunque Ponce de León no parece haber desempeñado un gran papel en la expedición de Colón, lo cierto es que conoce las islas, las costumbres y las creencias de los indígenas locales.
Unos años más tarde, en 1508, Ponce de León es nombrado gobernador de Puerto Rico. Algunos creen que, ya fuera con Colón o durante su época de gobernador, Ponce de León se entera por los lugareños de su creencia en una gran fuente de la juventud que en una lengua indígena se llama Beimeni. Supuestamente, Beimeni es una isla que contiene un manantial legendario cuyas aguas son capaces de devolver la juventud a quien las bebe. Según algunos miembros de la tribu arawak, uno de sus jefes, llamado Sekene, fue incapaz de resistirse al espejo de esta fuente restauradora y tomó una gran expedición para ir en su búsqueda. Navegaron hacia el norte desde Cuba, pero nunca se les volvió a ver. Nadie sabe exactamente a dónde fueron o dónde está este lugar. Nadie sabe siquiera si se trata de un lugar. Sin embargo, esta historia atrae la atención del rey Fernando, que se interesa mucho por encontrar la fuente de la juventud. El rey Fernando está especialmente enamorado de la idea de la fuente de la juventud porque acaba de casarse con una mujer 35 años más joven. En 1512, el rey concede al explorador permiso para buscar a Beimeni. España le da a Ponce de León un gran trato. Tendrá los derechos exclusivos del descubrimiento de Beimeni y será nombrado gobernador vitalicio de cualquier isla que descubra en su camino. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. Tendrá que financiarse y abastecerse él mismo. Así que sigue este camino, reúne una fuerza de unos 200 hombres en 3 barcos y zarpan en 1513. Unas semanas después, divisan una extensión de tierra desconocida. Están al norte de Cuba y al oeste de las Bahamas, pero todas esas islas han sido ampliamente exploradas y cartografiadas. Los españoles están muy familiarizados con ellas. Esto es algo nuevo, por lo que piensan que podrían estar en el camino correcto. De León se acerca a la costa y da nombre a esta zona recién descubierta, la Florida. Al parecer, el nombre hace referencia a que la zona que vio Ponce de León estaba cubierta de flores. En ese momento, Ponce de León no sabe si se trata de una isla o de un continente más grande, solo que es un lugar para empezar a buscar a Beimeni. Pero hoy sabemos que descubrió la costa del actual estado de Florida. Sin embargo, no se queda en la zona por mucho tiempo. Pasa los siguientes meses navegando arriba y abajo por la costa de los cayos circundantes, intentando encontrar un lugar hospitalario para desembarcar, así como determinar si se trata de la famosa isla Beimeni. Pero varios encuentros armados con los indígenas mantienen su misión a raya. Casi 8 meses después de su partida, Ponce de León regresa a Puerto Rico, sin estar más cerca de encontrar la fuente de la juventud. Él encuentra algo más que es interesante, un área de corriente oceánica que lo empuja fuertemente hacia el este, más poderoso que el viento. Esta es la corriente del Golfo, que todavía es utilizada, por supuesto, por los barcos de hoy que buscan hacer un viaje rápido a través del Atlántico. 8 años más tarde, en 1521, Ponce de León muere sin haber encontrado la mítica fuente. Muchos estudiosos creen que Ponce de León no buscaba la fuente de la juventud. Irónicamente, la idea de que Ponce de León buscaba la fuente de la juventud no proviene de sus propios escritos. Fueron los historiadores quienes pocos años después de su muerte asociaron esta leyenda a su nombre. Aunque la gente tiende a glorificar a muchos de estos exploradores europeos, tenemos que recordar que era una época de enormes egos. Colón y San Diego eran tremendos rivales políticos de Juan Ponce de León. Así que es posible que difundieran la historia de la fuente de la juventud para intentar desacreditarlo. La idea era retratar a Ponce de León como un idiota, lo peor que se podía hacer en la cultura machista española de la época. Ciertamente, uno puede ver a un explorador rival usando esto en su contra. Tanto si Ponce de León se inspiró en una historia nativa real como si fue víctima de la mala publicidad, la historia de la fuente de la juventud ha sido unida a su legado. Aunque no sabemos con certeza si alguna vez buscó la fuente, sabemos que algunos otros lo hicieron. Aunque algunos investigadores debaten si Ponce de León llegó a buscar la fuente de la juventud, su historia dista mucho de ser la primera asociada a un poderoso manantial de inmortalidad.
Muchos señalan que los relatos sobre la fuente de la juventud son anteriores a Ponce de León en casi 2000 años. De hecho, es posible que este tipo de agua curativa exista en múltiples lugares del mundo. En el siglo V a.C., hay un historiador griego llamado Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia, porque es el primer escritor que realiza investigaciones sistemáticas de los acontecimientos históricos. Heródoto escribe sobre un pueblo al que llama los macrobianos, una antigua tribu que vivía en lo que hoy es el norte de África. Este pueblo es conocido por su longevidad y juventud, supuestamente viviendo hasta los 120 años y más. Los escritos de Heródoto sugieren que el secreto de los macrobios es una fuente y un estanque donde se lavan. La química del agua parece ser distinta a la de cualquier otra agua. Aunque se desconoce la ubicación exacta de Macrobia, es posible que haya una charca en África que se ajuste a su descripción. Por años, los cristianos de Nigeria veneraron un estanque alimentado por una cascada en un lugar llamado Cueva de Ahum. El agua tiene una composición química única, que según los creyentes, tiene poderes curativos. Los responsables de la Cueva de Ahum citan cientos de ejemplos de la capacidad del agua para prolongar la vida y proporcionar curación. Por ejemplo, devuelve la juventud, repara heridas y enfermedades degenerativas e incluso devuelve la vista a los ciegos. Historias como esta continúan hasta nuestros días. En 2022, un hombre llamado Patrick Ogbonna es envenenado y casi muere. Afirma que a medida que enfermaba, ningún médico podía encontrar una cura, hasta que se bañó en las aguas de la Cueva de Ahum, que finalmente lo curaron. Hasta hoy los científicos han sido incapaces de identificar los aditivos químicos que podrían explicar este efecto, lo que aumenta su misticismo. En el Caribe también existe una legendaria masa de agua similar. A 300 millas al sureste de donde Ponce de León desembarcó por primera vez en Florida, hay un pequeño grupo de islas llamado Bimini. Por supuesto, Bimini suena parecido a Beimini. Ambos topónimos se confunden desde el siglo XVI. Podría ser el lugar de las historias indígenas sobre la fuente de la juventud. En Bimini, escondido en lo más profundo de un manglar, hay un lugar que los lugareños llaman el agujero curativo. Es un largo viaje, pero se dice que bañarse en esta piscina de agua dulce aumenta la longevidad. Los supuestos poderes rejuvenecedores de Bimini no se limitan al agujero curativo. En la isla también hay un pozo muy profundo lleno de agua reconstituyente del que se puede beber siempre que se disponga de un cubo y una cuerda lo bastante larga. Es justo este pozo el que muchos creen que la tribu Arawak consideraba la fuente de la juventud. Puede que haya pruebas científicas que lo respalden. Las pruebas realizadas tanto en la piscina como en el pozo han revelado concentraciones inusualmente altas de minerales como el calcio y el magnesio. Este último conocido por ayudar a aliviar los músculos doloridos y calmar los nervios. Puede que no consigas la inmortalidad, pero parece que este lugar sí puede mejorar tu salud. Uno de los residentes famosos de la isla, Lester Hemingway, hermano de Ernest, afirmó que le curó el cáncer. Los relatos históricos sobre el agujero curativo se remontan a 1514, justo un año después de que Ponce de León visitara Florida. Esto significa que independientemente de que la buscara o no, Ponce de León podría haber navegado justo al lado del lugar que los lugareños consideraban la fuente de la juventud. También hay otro lugar que afirma ser el verdadero. Y se rumorea que es donde Ponce de León desembarcó en la actual San Agustín. Realmente no tenemos una buena idea de esto, pero los registros de la nave indican que aterrizó en algún lugar cercano. En 1904, una mujer llamada Luella Day McConnell viene aquí con la esperanza de encontrar la fuente de la juventud. McConnell es una doctora que se hace rica durante la fiebre del oro de Klondike. Con su nueva fortuna compra una propiedad en San Agustín. McConnell conoce los rumores de que la fuente de la juventud está en San Agustín y la propiedad que compra tiene un pozo muy antiguo en el centro. Ella cree que puede ser la fuente de la juventud. McConnell se apunta a la leyenda.
En sus tierras crea el Parque de la Fuente de la Juventud, convirtiéndolo en una atracción turística. Vende boletos de entrada y también la llamada agua de la eterna juventud de su manantial. McConnell dice incluso que tiene pruebas de la autenticidad del sitio. En un lugar destacado exhibe una cruz hecha de piedras que se excavó en la propiedad. Según McDonnell, fue descubierta cerca de su pozo. Junto a la cruz había una caja de metal que, según ella, contenía documentos que databan de la época en que Ponce de León desembarcó aquí. Obviamente, la cruz no prueba que la fuente de la juventud de McConnell sea real, pero atrae la atención nacional, lo que por supuesto significa más visitantes y más dinero. Hasta hoy no han encontrado pruebas de la existencia de la Fuente de la Juventud, pero seguirán vendiendo botellas con su famosa agua para ver si tiene suficiente suerte. Mientras muchos han viajado por todo el mundo buscando desesperadamente la clave de la inmortalidad, una sociedad secreta optó por quedarse y fabricarla ellos mismos. La forma más intrigante de alcanzar la inmortalidad podría ser a través de la práctica de la alquimia. Suele describirse como una combinación entre ciencia, filosofía y magia. Los alquimistas tienen un objetivo ambicioso: fabricar una piedra que pueda dar la inmortalidad a quien la consuma. Se llama la piedra filosofal y es el logro más buscado por la alquimia. ¿Por qué pasarse la vida buscando el Santo Grial cuando puedes abrir la llave de la inmortalidad en el sótano de tu casa? No solo se cree que la piedra filosofal otorga la inmortalidad, sino que también puede transmutar materiales básicos en metales preciosos como el oro y la plata, o incluso diamantes y gemas. La práctica de la alquimia se remonta al menos a los antiguos griegos. Algunos alquimistas creen que la práctica comenzó incluso antes, en los días de Adán y Eva. Según estas historias, Adán aprende alquimia directamente de Dios, y el proceso se transmite de generación en generación. Una de las cosas que ayudó a que esta leyenda creciera fue la lectura de la Biblia, ya que muchos de los primeros patriarcas y figuras clave a menudo se dice que tienen vidas enormemente largas, 800 o 900 años, y era común. Si eso es cierto, tal vez sí tenían el conocimiento para crear la piedra filosofal. El problema es que, si alguna vez existió un objeto tan poderoso, el proceso para crearlo se ha perdido. Muchos escritos alquímicos parecen estar en código. Es difícil entenderlo. De hecho, la propia piedra recibe más de 100 nombres secretos diferentes en la literatura, y estos son solo los que conocemos. Cualquier descripción del proceso es increíblemente vaga, casi metafórica. Puedes entender por qué los alquimistas querrían mantener su trabajo en secreto. Por supuesto, no quieres que cualquiera sea capaz de ejercer el poder de la inmortalidad. ¿Pero alguien ha sido capaz de descifrar el código? Aunque no tenemos una lista definitiva de los ingredientes, hay una especie de consenso general sobre cómo debe ser el proceso. Pero es algo muy vago. Para hacer una piedra filosofal, se comienza con una sustancia específica llamada prima materia o materia prima. Se cree que es el componente básico de todos los elementos y que debe destilarse de otro material. Para intentar fabricar materia prima, los alquimistas solían empezar con una sustancia básica común que estuviera fácilmente disponible. En la literatura vemos experimentos de todo tipo, con cabellos, plantas, metal, rocas, orina, cualquier cosa. ¿Y cómo se hace exactamente la prima materia? Una vez más no lo sabemos. Sigue siendo un secreto. Pero una vez que tienes tu prima materia, enumeran una serie de reacciones químicas a las que hay que someterla, que incluyen la fermentación, la calcinación y su disolución en un líquido. Esencialmente, estás transformando el material original en diferentes etapas de la materia, algo así como hervir, luego congelar y luego derretir el agua. Una vez terminada, la piedra debe ser más pesada que el oro e incombustible en el fuego, pero se puede moler hasta convertirla en polvo fino, y así es como se ejerce su poder. Se disuelve en vino y se bebe para volverse inmortal. En la antigua China, algunos alquimistas intentaron saltarse el paso de fabricar una piedra.
Querían ir directamente a la medicina bebible, a la que llamaban el gran elixir de la inmortalidad. Irónicamente, se sospecha que el intento de los alquimistas chinos de crear el elixir de la inmortalidad condujo accidentalmente a la invención de la pólvora. ¿Qué hay de otros alquimistas que intentaron crear la piedra? Ha habido innumerables alquimistas a lo largo de los siglos que lo han intentado, incluyendo científicos y autores conocidos y famosos. August Strindberg, Tycho Brahe, Roger Bacon, Carl Jung, personas brillantes, de las cuales ninguna logró hacer la piedra filosofal. Pero en 2016, nuevas pruebas revelan que una de las mentes más brillantes de la historia pudo haberlo intentado. Y posiblemente lo consiguió. Durante más de 1000 años, no hay pruebas concretas de que alguien lograra elaborar la misteriosa piedra filosofal. No soy alquimista, pero me parece que fabricar un objeto que pueda otorgar la inmortalidad probablemente no sea algo realmente fácil de hacer, pero hay algunos genios sorprendentemente famosos que lo han intentado. Incluido el mundialmente conocido Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton es uno de los científicos más influyentes de la historia. Sus leyes del movimiento y la gravedad son algunos de los mayores avances de la astronomía y la física. Newton estudia una gran variedad de temas, desde las matemáticas hasta la filosofía. Pero una de sus principales ocupaciones, que la mayoría de la gente desconoce, es la alquimia. Cerca de 10% de los escritos que dejó Newton están dedicados a la alquimia. Cabe preguntarse, ¿qué hace un científico de buena fe jugando con la alquimia? La verdad es que Newton simplemente fue un producto de su época, el siglo XVI. En esa época, la idea de transformar un metal en otro seguía viva. La alquimia era tan respetada como cualquiera de las otras ciencias. En 2016, se descubre parte de la receta de Newton para crear la piedra filosofal. Durante décadas, una pila entera de escritos de Newton había estado languideciendo en una colección privada que fue adquirida por la US Chemical Heritage Foundation. Y, mientras leen, encuentran una referencia a la preparación del mercurio sófico para la piedra filosofal. Imaginen su sorpresa cuando descubren que Sir Isaac Newton estaba trasteando con la piedra filosofal. Se creía que el mercurio sófico era un elemento crucial para la creación de la piedra. Es uno de los primeros pasos requeridos. El mercurio sófico es una mezcla de antimonio, plata y mercurio. Cuando se fabrica, el siguiente paso es usarlo para disolver oro. Se dice que descompone el oro en una mezcla que, al calentarla, produce la piedra filosofal. El trabajo de Newton se basa en un artículo escrito por un estadounidense, George Starkey, químico, alquimista y uno de los primeros científicos publicados en Estados Unidos. Esto sugiere que Newton estaba muy bien informado sobre la práctica de la alquimia en todo el mundo y los logros de sus colegas. Desafortunadamente, la receta escrita no dice si Newton avanzó más con el proceso. Parece que probablemente lo hizo, aunque no hay pruebas de que lo consiguiera. Es otro callejón sin salida frustrante. ¿Están todos estos alquimistas en una búsqueda simplemente inútil? Los alquimistas siguen en ello porque muchos creen que hay al menos una persona que creó con éxito la piedra filosofal. Esa persona es un escriba francés llamado Nicolas Flamel. En un libro de 1612, el libro de las figuras jeroglíficas cuenta la historia del hallazgo de un antiguo texto llamado el libro de Abramelín, el mago, escrito originalmente en griego. Flamel tarda años en descifrarlo, pero cuando lo consigue, parece revelar la receta para hacer la piedra filosofal. Según el relato, una vez que Flamel consigue la piedra filosofal, la usa con fines filantrópicos, creando riquezas y donando grandes sumas a la Iglesia Católica. Flamel es una persona real, cuya generosidad está bien registrada en documentos históricos, y parece insólito que un escriba posea semejante riqueza. Pero hay algo más que es mucho más inusual. Bien, existe una lápida para Nicolas Flamel y en ella dice que murió en 1418.
Así que sería muy difícil para él producir este libro 200 años después, a menos claro que fuera inmortal. Por siglos después de la muerte de Flamel, un escritor reporta haber visto a Flamel y a su esposa Perenelle caminando vivos y saludables, y esta historia continuó hasta 1700. Con el tiempo, Flamel se convirtió en una figura legendaria en innumerables obras de ficción, como El jorobado de Notre Dame de Victor Hugo y en las películas de Harry Potter. También se le menciona en los diarios de Isaac Newton. ¿Flamel realmente logró la inmortalidad con una piedra filosofal? Lamentablemente, los historiadores de hoy creen que Nicolas Flamel no estaba realmente involucrado en la alquimia en absoluto. Creemos que el libro de 1612 fue escrito bajo un seudónimo y luego otros continuaron embelleciendo su historia. Esto fue probablemente un intento de legitimar y justificar todo el trabajo que todos estos alquimistas han estado haciendo durante todos estos años. Tenía que ser por algo, ¿cierto? Podría argumentarse que Flamel sí alcanzó algún tipo de inmortalidad, porque seguimos hablando de él y contando historias acerca de él 6 siglos después de su muerte. El Santo Grial, la fuente de la juventud, la piedra filosofal. Tanto si han existido como si no, todas juntas demuestran lo mismo. Cuando se trata de nuestra vida en la Tierra, la gente intentará casi cualquier cosa para asegurarse de que no se termine. Soy Dennis Quaid. Gracias por ver Maravillas Sagradas.